En el programa de hoy conversamos con una de las abogadas más destacadas en temas de derecho marítimo, seguridad nacional y filosofía jurídica. Con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, ha trabajado en instituciones clave como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Salud, además de ser socia en la firma EA Enriba. Actualmente es doctoranda en Administración Marítima y Portuaria, presidenta y fundadora de la Fundación Cohesión Mexicana AC. También es catedrática en diversas universidades y autora de ensayos sobre el poder marítimo y el comercio internacional. Acompáñenos a descubrir su trayectoria, su visión sobre el futuro marítimo de México y su experiencia como una mujer líder en un ámbito estratégico para el país y el mundo. Hoy con nosotros, Adriana Hernández del Valle. Muy querida Adriana Hernández, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Gracias, Julio. Es un gran honor que me invites. Estoy, como dicen, estoy bien, pero además estoy de buenas y emocionada y contenta. Gracias, Julio. No, pues gracias a ti, querida Adriana. La verdad es que eres una persona muy destacada en el derecho, pero sobre todo en temas que están vinculados con el mar. Algo que no estamos muy acostumbrados a ver. El mar, por lo regular, lo apreciamos mucho durante las vacaciones, pero más allá de eso, nunca reparamos en todas las bondades que tiene el mar, en todo lo que implica el derecho marítimo y en todo lo que implican tener un país tan rico, con litorales tan ricos y rodeado de litorales como es México, y eso creo que nos lleva a la reflexión y a la conversación de hoy en día, muy estimada Adriana. Pero más allá de eso, también platicar contigo y platicar con las personas que nos ven un poco de tu trayectoria, esta trayectoria que te ha hecho siempre ser tan destacada, incluso en redes sociales reconocida como abogada del mar. Y bueno, decirles que pues, además de ser una jurista mexicana con una formación académica profesional muy amplia, pues, y sobre todo, Adriana, sí que nos platiques un poco. Estudias derecho, pero ¿qué te lleva a especializarte en temas del mar? Gracias, Julio. Pues primero quiero darte las gracias por abrirme este espacio, ¿no? E interesarte en los asuntos del mar, porque no es muy común y es, pues, de ser la tendencia, ¿no? De el país siendo un país rodeado, y ya lo platicaremos, rodeado de estos preciosos mares, pues debemos tener mucho más en nuestra ideología, ¿no? El desarrollo de los mares y dejar de ser un país continental para volvernos un país de mar. Pero bueno, yo quiero decirte que yo tengo una conexión con el mar muy especial. El mar para mí ha sido siempre un espacio de libertad, ha sido un espacio de retos, de descubrimiento y de mucho aprendizaje. Es una atracción que naces con ella, ¿no? Cuando naces en el mar, pues digamos que yo creo que es mucho más sencillo, pero cuando no, porque yo nací en la Ciudad de México, entonces esta atracción personal, pues es innata, ¿no? Entonces, te diría que aquí hay dos elementos muy, muy interesantes. ¿Por qué mis papás decidieron ponerme Adriana? ¿No? Y quiero pensar que desde ahí ya vamos con esta atracción personal, porque el significado del nombre Adriana es mujer que viene del mar. Ah, no lo Mira, sabía. así para empezar con esto, quiero decirte que mi familia tiene antecedentes guerrerenses, tiene antecedentes yucatecos, tiene antecedentes tabasqueños. Y bueno, pues estos tres estados costeros, pues quizá también lo llevo ya en la sangre, ¿no? En mi ADN, el amor al mar. Entonces, sin duda, la historia familiar, lo que me enseñaron mis padres, pues el haber crecido en esta zona costera, viendo barcos, me decían, papá, es que te parabas y te quedabas observando, y a la fecha, ¿eh? Barcos y bueno,
a la fecha me sigue impresionando mucho cómo se mueven, ¿no? Estas moles enormes ahora que tenemos. Y también te dejo aquí un recuerdo muy bonito, además de esos amaneceres preciosos que tienes en los mares, pero un recuerdo muy bonito es esta conexión con los marinos. Ahí en Puerto Marqués, que era en donde vacacionábamos, en Acapulco, había un destacamento militar y los marinos iban perfectamente preciosos, vestidos de blanco y podías dialogar con ellos. Y entonces a mí me encantaba platicar con ellos, porque pues ellos tenían como mucha sensibilidad, Buenas experiencias y buenos momentos. son muy buenas experiencias, como lo dices, y que pues nunca pensé que pues todo esto me fuera llevando por la vía de profesionalización del mar, ¿no? Y finalmente, pues mi historia familiar termina en que me caso y mi esposo es también un abogado de la Armada. Entonces, pues el mar está en mi vida diaria. Es padrísima la historia que tú tienes, Adriana, y es padrísimo que lo relates con esa pasión, porque efectivamente para dedicarte a lo que te dedicas, a preservar los mares, a defenderlos, claro, rodeada y participando o siendo parte siempre de la Marina de México, pues la verdad que eso deja una gran enseñanza y desde luego te aprende a querer y a respetar el mar. Pero a lo largo de tu carrera has combinado experiencia en el sector público, en el sector privado, en el sector académico, en el sector social, porque ahí nos conocimos tú y yo en el sector social, también en el sector político. ¿Qué aprendizajes claves destacarías de esta diversidad de ámbitos en tu trayectoria profesional? ¿Hay alguno que te guste más, alguno que te guste menos, o lo que diría yo de manera popular, un T en B, o sea, todos en bola? ¿Te han significado ahí una buena parte de tu formación? Qué buena pregunta, Julio, porque mira, del sector público, trabajar en lo público, primero, sí me considero haber sido una servidora pública. O sea, sí realmente mi intención siempre fue dar, ¿no? Dar mis conocimientos, dar mi experiencia, servir, ¿no? Y tener un impacto directo en las políticas públicas, en la regulación, en la vida de las personas, en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Y particularmente en el ámbito marítimo, hay sectores que se interconectan, obviamente, con lo social, y entonces asuntos muy sensibles. Entonces, sector público, pues aprendí esta importancia de ser institucional, ¿no? Esta convivencia y el respeto, vamos a decir, al Estado de Derecho. El sector privado tiene elementos muy rescatables, tiene elementos en donde comprendes el valor de la competitividad, gestión estratégica de riesgos, la importancia de generar soluciones jurídicas rápidas, útiles, que permitan una mejor administración. Es decir, la eficiencia y la orientación a resultados. Y te puedo decir que innovar, crear, porque efectivamente tienes el factor de competitividad en todos lados. En lo académico es el valor o el poder del conocimiento como un motor de transformación. La academia me ha permitido profundizar en la investigación, fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico y transmitirle a estas nuevas generaciones pues la importancia del derecho, la importancia de ser un servidor público ético, un servidor público honorable. Y te puedo decir que un valor relevante, la disciplina, tener esa disciplina en la práctica profesional
Y en el sector social, Julio, la sensibilidad. La sensibilidad hacia la comunidad, la sensibilidad y la necesidad de ser inclusivo, participar en lo social, ¿no? Es tener un enfoque humano, es tener un enfoque empático, ¿no? Y ayudar a equilibrar las cosas, ¿no? Con personas reales, con necesidades reales, con derechos, con aspiraciones y como abogada, pues buscar lo justo, ¿no? La justicia. Entonces, pues sí, el poderme desarrollar en estos cuatro dimensiones o estas cuatro tienen la ventaja de poder ver los problemas y las soluciones desde muy diversos aspectos, con muy diversas visiones, ¿no? Pero, pues yo me di cuenta que esto lo puedo utilizar, conjuntar todas y desarrollarme profesionalmente, explotar un espacio que la verdad es difícil encontrar en otros profesionales del derecho con experiencia social, privada y pública. Querida Adriana, pues la verdad es que sí has destacado en todos estos sectores y la verdad que siempre es un privilegio escucharte. Y yo te preguntaría, ¿por qué consideras que el derecho marítimo es estratégico para el desarrollo actual de México? Y digo actual porque hoy estamos inmersos en una globalización, si bien la tendencia también de las microrregiones, las regiones estratégicas de comercio se están dando en el mundo, no nada más en México, pero también debemos de comprender que nuestra economía, pues, es de las principales economías del mundo. La verdad es que México siempre ha estado en los últimos años, en los años recientes, en lugares muy destacados en las macroeconomías mundiales y el derecho marítimo es estratégico para nuestro desarrollo. Pero ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, 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 Julio, tienes toda la razón. Es estratégico. México cuenta con 11.000 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico y en el Golfo de México y lo convierte en un país que por su potencial y su situación geográfica es especial. Tenemos que pensar en cómo aprovechar de forma ordenada esa ubicación estratégica, ¿no? Porque tú lo dices bien, México conecta con Asia, con América del Norte, con Centroamérica, con Europa. Entonces, el comercio en el mundo, el 80% del comercio mundial se transporta por mar. Y en el caso de México, pues tenemos ahora con el canal interoceánico, tenemos pues una ventaja porque se conecta precisamente el Golfo de México con el Pacífico. Entonces, tenemos todo, salvo la visión política, para llevar a México a otros estándares. Puertos competitivos, sí, Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas o Altamira, son puertos que son competitivos, tienen sus restricciones, tienen sus limitaciones, que habría que trabajar, ¿no? En ellas y se está trabajando, pero cambiar la visión y la educación, ese es el gran reto que tenemos. Tenemos intereses marítimos muy bien establecidos, tenemos una política marítima, nacional marítima, en la cual la Secretaría de Marina, junto con otros sectores, ha trabajado y lo que busca pues, es tener un documento que a todos nos permita saber hacia dónde ir y qué buscamos. Y te dejo aquí nada más qué es lo que buscamos: ser una potencia marítima emergente, o sea, en vías de crecimiento. Adriana, pero tú, y lo has dicho claramente, todo este acompañamiento requiere la visión política. La visión política implica también políticas de largo plazo. Es decir, no podemos reinventar México cada 6 años. Esto ha sido una tendencia, ni siquiera nada más de México, de muchos países, pero si nos enfocamos en México de manera fundamental,
este tema de que cada gobierno, cada partido en el poder llega y pareciera que lo que se hizo antes, pues ni siquiera nos damos a la tarea de revisarlo o mejorarlo, simplemente no vale porque lo hizo otra persona. A partir de que llego yo es un nuevo momento y cuando me vaya yo llegará otro pensando igual. Ese es un gran problema para políticas públicas de largo plazo, mi querida Adriana. Hoy, ¿qué retos le representaría a México llegar a esta posición que tú planteas? Porque tú y yo hemos estado en la administración pública, e insisto, ahí nos conocimos y de ahí fraguamos una gran complicidad positiva para servir, para marcar un modelo de ser realmente un servidor público, de ponernos al servicio de los demás, de hacerlo, como bien dices, con honorabilidad, con honestidad. Y perdona que hablemos de nosotros, pero la verdad es que hacer, ser un buen funcionario público es muy poco reconocido y la verdad que es muy gratificante. O sea, la verdad es que el que tú y yo podamos sentarnos a comer en un lugar público, que nos salude gente de manera amable, recibir buenos comentarios, pues eso no es más que hicimos las cosas bien, la verdad. Y es muy difícil que se reconozca. Es más, nadie quiere ser servidor público hoy en día. Está vapuleada la imagen, pasa por momentos complicados. Pero volviendo a esta parte, ¿qué retos tendría que atender México de manera inmediata para encuadrarse a una posibilidad de una política pública en favor del mar rodeada del derecho marítimo? Importante quizá la educación marítima. Ese es, digamos, el interés marítimo en el que tenemos que trabajar y es el número uno. ¿Qué implica esa educación marítima? Implica lo que hicimos en la legislatura pasada, que aprendamos todos cómo está integrado nuestro territorio nacional, incluyendo las zonas marinas, que es parte de nuestro territorio. Implica que los jóvenes, los niños, conozcan el mar. Ahí en Abogada del Mar, en redes sociales, publico a veces las entrevistas que me gusta hacer caminando por caminando por la calle, como dice la canción, caminando por la calle, yo te vi, ¿no? Pero caminando por la calle, me gusta entrevistar a cualquiera y decirle, oye, ¿conoces el mar? Sorpresas. No. ¿Has oído hablar del mar? Sí, sí, a veces. Algo sientes cuando ves el mar, te inspira algo, ¿no? Pero todo esto lo hago para efectos estadísticos, sí, académicos, sí, pero también como un ejercicio para entender que nuestra cultura no está en el mar. Entonces, cuando tienes proyectos de infraestructura enfocados en tierra, ya hay una falta de visión, hay una falta de educación. Hace poco decía, oye, está bien, queremos invertir en proyectos de energías renovables, ¿no? Los típicos, eólicos, pero se ha pensado en estos proyectos de energía que se produce con las olas del mar, ¿no? Con el movimiento del mar. No, ni siquiera lo había oído, ¿no? Un alto funcionario de la administración pública. Entonces, educación marítima. Dicho lo anterior, entonces entraríamos en cómo fomentar una marina mercante, ¿no? Cómo equilibrar la sustentabilidad en el mar con nuestros intereses, cómo desarrollar las regiones. Hay, hay, hay muchos retos. Ojo, que no se nos olvide que lo marítimo tiene carácter global, tiene carácter internacional. El derecho marítimo y la materia marítima tiene un fuerte componente internacional. Entonces, necesitas una visión de integración con otros países. Y en eso, bueno, en eso hemos y seguiremos trabajando. Hay retos, nuevos retos
políticos, jurídicos, pero bueno, al menos esta política nacional marítima que no es perfecta, es perfectible como todo, pero tiene una visión, digamos, a largo plazo, Julio. Si bien hay otros programas que se desprenden de esta política, ¿no? Que son sexenales. Lo que se busca es que sea una política a largo plazo. Lo que te estoy platicando, Julio, además, es un interés desde hace muchos años. O sea, veía libros de 1935 y seguíamos metidos en lo mismo, ¿eh? No te estoy hablando de, ay, qué bárbaro, Adriana, qué ideas tan novedosas. No, esto tiene años y diversas administraciones han buscado, ¿no? Cómo entrar. Pero, pues al final se pierde el esfuerzo porque falta entendimiento de educación. A ver, Adriana, tú has estado involucrada en la seguridad nacional, en el derecho administrativo. Has pertenecido, de hecho, a los equipos dentro del sector público, a Petróleos Mexicanos, a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Incluso hoy en día estás haciendo tu doctorado en Administración Marítima y Portuaria en el Centro de Estudios Superiores Navales, que es en la Marina de este país, que es una institución padrísima. La verdad es que mi admiración para las Fuerzas Armadas y para la Marina también siempre de manera muy especial. Y yo te diría, en estos trances de seguridad nacional, finalmente el mar representa un elemento altísimo de seguridad nacional, no solamente también de seguridad alimentaria, de seguridad nacional en el protección, blindaje. Hoy en día el blindaje ante una lucha contra el narcotráfico de manera regional, global, se podría decir, pues la seguridad nacional está inmersa en todos estos temas. Y como bien lo decías, se han hecho esfuerzos. Y yo iría al clásico. Muchas veces haríamos microesfuerzos macrodesintegrados. Es decir, todos pensando en un buen propósito y en un buen fin, pero que no tiene director de orquesta. Es decir, la Marina haciendo lo suyo, los abogados también haciendo lo suyo, la parte comercial de México, o sea, la Secretaría de Economía, todo lo que involucra relaciones exteriores, pues, el Ejecutivo Federal, las cámaras, todo mundo haciendo una lucha. Pero tú podrías decir que finalmente hoy, por ejemplo, México cuenta con un plan estratégico para la Marina para insertarse globalmente en el comercio internacional. Tiene un reto importante, que es qué queremos hacer, ¿no? Con las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional. Porque la seguridad nacional trata de los riesgos y amenazas a la estabilidad del Estado mexicano, ¿ok? Pero sí creo que las Fuerzas Armadas en algún momento van a tener que reestructurarse, ¿no? Eh, y verlas en funciones que desarrollábamos los civiles, ¿no? Es un reto, tanto para los militares como para los civiles. Esto que tienen otros países, que es la relación cívico-militar muy trabajada, pues nosotros no lo tenemos. Históricamente, al contrario de buscar una relación, se buscaba un aislamiento, ¿no? Entonces, es un reto y es un asunto, claro, de seguridad nacional, porque en el caso particularmente del mar, eh, la Armada de México cuida la soberanía de nuestros mares. Y ahora la Secretaría de Marina, en su cara, digamos, de corte civil, ¿no? Eh, se encarga de proyectar y crear las condiciones para que haya un comercio marítimo. Pero eso es un reto. Vamos a llamarle un reto novedoso.
quiero decirte que la Marina lleva formándose para cumplir con estas nuevas funciones 10 años o dos, no, 12 años, que no es poco tiempo. ¿M? Pero hay que trabajar todavía mucho más. ¿Cómo le pido a un servidor público con una formación de defensa de la soberanía? ¿Cómo le pido que atraiga inversión extranjera? Que se vuelven el promotor de atracción de inversiones en el publirelacionista de México. Es Exactamente. transformar un perfil de manera profunda, ¿no? Como, Pero como no si a está mí, hecho para ello tampoco. exacto, como si a ti o a mí, como civiles, ¿no? Si Nos nos piden ir pidieran, a defender la soberanía nacional, pues digo, salvo con cantándoles el himno nacional con la mayor enjundia posible, no tendría Julio, problema. pues ¿qué crees? Que a partir de mañana, ¿no? El zapoteco, pues va a ser tripulado por ti y entonces, pues lánzate al tamar, ¿no? A detener, dice, sí, ok, a ver, le puedo echar ganas, ¿no? Ya. Alguna idea tendré, pero me va a llevar tiempo entender la lógica del crimen organizado, ¿no? Entender la lógica. Entonces, bueno, ese es un reto. Y ahora, con el nearshoring famoso, Allá iba ¿no? justamente. Pues, sin duda México es muy atractivo con el auge del nearshoring. México puede integrarse como un socio confiable para las cadenas logísticas, ¿no? Claro. Que buscan pues, reducir los tiempos en Asia y las conexiones. Sí, pues este escenario creciente en la relación comercial entre México y Asia, ¿no? O sea, la Exactamente. infraestructura marítima portuaria, la capacidad de atracción de inversión pasa por ahí. Exactamente. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Que era la pregunta que me hacías hace un rato. Bueno, pues necesitamos integración de cadenas logísticas globales, ¿no? Eso que implica puertos más modernos, puertos digitalizados, puertos sustentables, abrir oportunidades a la innovación tecnológica, la automatización que hoy después de la pandemia, pues ahí la tienes, ¿no? Energías limpias, la Organización Marítima Internacional ha estado trabajando mucho en energías limpias. Necesitamos reflexionar sobre nuestro papel como un hub logístico, ¿no? Un centro logístico que sería muy, 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 muy interesante y que insisto, en el canal interoceánico podemos tener esa posibilidad de tradicionalmente ser lo que se le llama un heartland, una tierra corazón, ¿no? Una tierra que distribuye alrededor, a convertirnos en un rimland, un cinturón oceánico, ¿no? Como está haciendo China. Impulsar zonas logísticas, lo que tú tienes mucha experiencia con los parques industriales alrededor de los puertos. Esto genera empleos y sin duda todo esto genera un gran desarrollo regional. Entonces, jalas, ¿no? Jalas a todas estas poblaciones rezagadas en el sureste, ¿no? Principalmente, las jalas con todo, con este desarrollo, vamos a llamarle desarrollo portuario y tecnológico, con una marina mercante fuerte, con una integración del sector pesquero que también es muy sensible para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas, muchas ideas, pero sin duda nosotros somos un actor estratégico en cadenas de valor. Definitivamente, yo creo que esta parte es la parte crucial que México tiene una gran oportunidad. No puedes considerar el nearshoring famoso sin tener en cuenta una infraestructura logística portuaria de primer nivel, estratégica, con gente preparada, con aduanas de primer mundo, sin que se te convierta en un cuello de botella. El gran problema también es que hace 30 años estamos pidiendo entrar al nearshoring regiones como Guanajuato, por ejemplo,
y perdón que hable de ese caso, pero me tocó participar en él desde la atracción de General Motors a Silao, Guanajuato, cambiar el vocacionamiento de un estado, revocacionarlo no únicamente a lo agroindustrial, sino también a lo automotriz, cuando todo el mundo decía que eso era imposible y que hoy en día pues, Guanajuato pues, es el séptimo productor de vehículos a nivel mundial y el cuarto a nivel NAFTA, donde han llegado un número de armadoras que nunca se hubiera sospechado que podrían llegar allá. Entonces, vamos, sí se puede, pero también la política pública nos enseña que es a largo plazo y de manera consistente. Si tú me preguntas el secreto de Guanajuato, el secreto de Guanajuato es bien sencillo, continuidad. Continuidad. Cada quien lo hará de manera diferente, a su manera, pero continuando un proyecto rector, una visión global, y yo creo que esas cuestiones siempre ayudan, mi querida Adriana. Pero, Adriana, también te quiero preguntar, tú estás involucrada de manera directa en la Marina, insisto, y tienes un acceso privilegiado a una élite de formación, porque pocas personas sabemos o saben que tanto la Armada como el ejército mexicano tienen una escolaridad y una infraestructura escolar de alto nivel, de nivel global, forman gente de veras capaz, muy, muy preparada y son súper selectivos para recibir incluso alumnos. No quiero cometer una imprecisión, pero entiendo que tú eres de las muy pocas mujeres incluso que tienen la posibilidad de cursar un doctorado dentro de la Marina. No sé si la primera, pero muy pocas han podido estar ahí. ¿Es así? Sí, en 2008-2009 que estudié Seguridad Nacional, efectivamente fue un romper paradigmas, ¿no? Porque fui una mujer muy joven, mis compañeros más grandes que yo, todos capitanes de navío, almirantes, y la integración fue una integración muy buena, muy interesante, bueno, todos son grandes, grandes amigos a la fecha. En un inicio para ellos fue difícil, Pero además igual, recibir a una igual, civil, o sea, sí, porque finalmente pues eres una persona civil, no, no tienes una formación, y abogada, bueno, bueno, porque si ya, hubiera sido ingeniera, sí, quizá pues habría todavía, tenido. todavía, pero abogada hasta con eso. Sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces, siendo mujer, abogada, civil, pues sí, no tenía como los mejores Las mejores credenciales, digamos. credenciales para convivir con ellos. Sí te quiero decir una cosa. El lenguaje que tenemos es un lenguaje con el que yo me siento muy cómoda. Primero porque desde niña, ya te decía, pues platicaba con los marinos. Después que cuando trabajé en Petróleos Mexicanos y dirigí ahí el grupo marítimo Pemex y estuve encargada del área de asuntos internacionales y veíamos todo lo marítimo. Y con el protocolo militar me sentía desde entonces muy cómoda. Entonces, cuando 10 años después me invitan a estudiar seguridad nacional, coincide, y así es la vida, con que el jefe de grupo, que se llama el brigadier, yo lo había conocido 10 años antes en una región naval, ¿no? Él me había recibido, habíamos convivido, habíamos salido juntos al mar. Entonces fue como una integración muy natural, muy fácil. Y desde entonces me invitaron a dar, cuando salí de la maestría, me invitaron a ser catedrática, a darles clases, siendo, como tú lo dices, muy pocos los civiles que damos clases, ¿no? Y pues ahora dicen, ven a estudiar el doctorado en Administración Marítima Portuaria. Sí, soy la única mujer civil, otra vez, abogada, otra vez, Hay cosas que no se pero quitan. hay una diferencia y es que realmente, porque ellos me lo han dicho, yo así me siento, pero porque ellos me han dicho, tú eres parte de nosotros, tú eres parte de la Marina, ¿no? Entonces,
la comunicación, la confianza, dando clases, Julio, nunca, en ningún momento me han instruido a decir o no decir algo, a llevar una línea o llevar otra. O sea, lo que conocemos como libre cátedra es real. Y bueno, con eso yo me siento también realmente muy cómoda, ¿no? Y quizá pues eso también para ellos sea un signo de confianza, ¿no? Objetiva. Esto está bien, esto yo lo veo así, esto lo podemos mejorar, podemos ir hacia adelante, ¿no? Y sobre eso hemos llevado una relación muy sana, muy respetuosa y sobre todo de confianza. Julio. Pues Adriana, no me resta más que preguntarte en un minuto, ¿qué México quieres dejar a las próximas generaciones, querida Adriana? ¿Qué México quieres dejar a las próximas generaciones, siendo tú una mujer tan relevante para muchos sectores, indudablemente también para todos quienes somos tus amigos y tenemos ese privilegio, pero ¿qué México quieres dejar para las próximas generaciones? Tu pregunta es fuerte, ¿eh? Pero, pero México es mucho más que un paisaje. México es la puerta al mundo. México es un motor de comercio, un motor de energía, un motor de biodiversidad, de desarrollo. Yo me gustaría dejar lo marítimo en México como una herramienta de transformación, como un instrumento que garantice la seguridad, la justicia, la sostenibilidad. Necesitamos jóvenes, queremos jóvenes con pasión, con compromiso, que cuiden los mares, que lo regulen, que regulen su uso, que hagan un uso del mar responsable, pero que también tengan el compromiso de asegurar que esos mares se conviertan en un motor de prosperidad y no en un motor de conflicto. Quiero que haya innovación, quiero que haya una visión global, quiero un México que esté integrado en sus mares. Y te dejo nada más esta reflexión. Si eliges el mar, eliges ser parte de una causa que trasciende fronteras. Nos has dado una cátedra nuevamente, la verdad es que qué gusto es platicar contigo. Me da mucho gusto que hayas aceptado poder conversar con nosotros, podernos dar algunas pinceladas de la importancia y la relevancia del mar, de la relevancia del derecho marítimo, desde luego también de la importancia de las Fuerzas Armadas. La Marina, insisto, es algo que merece admiración, respeto, y yo creo que ustedes dignifican, seas parte de la Marina por formación o por vocación como lo eres de manera civil, pues ustedes dignifican nuestro país y la verdad que es bien padre poder conocer todo lo que tú nos expresas. Te agradezco mucho que hayas aceptado participar en este programa y desde luego siempre con el deseo de verte. Salúdame mucho a Ernesto, al cual aprecio muchísimo también, y ya nos juntaremos nuevamente para seguir platicando en favor de México. Muchísimas gracias. Contrario, Julio. Gracias a ti por dejarme, pues darme oportunidad en tu espacio, con tu experiencia, en tu canal, en tus redes sociales, darme oportunidad de poder hablar del mar. No sabes cómo te lo aprecio por tu interés, siempre tan cuidadoso. Y de verdad es un gran honor que me hayas invitado, sabiendo además que tienes en tu espacio a grandes figurones. Entonces, bueno, pues con eso imagínate nada más el honor y el agradecimiento que tengo de que me invites aquí. Con todo gusto, tus saludos serán muy bien recibidos, igual allá a Maru, y espero abrazarte y verte pronto, Julio. Gracias, querida Adriana. Pues muchos saludos y tú eres parte de estas personas tan relevantes que haces mención. Por eso la importancia de platicar contigo. Te agradezco muchísimo. Que tengas muy buen día.
Igualmente, Julio. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.